hay que empezar primero como desde adentro, desde nuestra propia identidad, nuestro propio autoconcepto, para poder transformar lo que es la disciplina, los hábitos. ¿Qué me está queriendo enseñar eso? Y empiezo como a Ujú, traer cosas del pasado, quizás, en las que de pronto yo me sentía muy, muy mal, y ujú. recuerdo cómo después me sentí tan bien. Pues, como por Ah, ejemplo, cuando ya hablo, por ejemplo, de entiendo, esta me relación encanta. súper tóxica, o sea, yo te lo juro que en ese momento de mi vida me sentía en un hueco. Es una persona exitosa, es una persona que ha fracasado muchas veces. Después llegó como un resultado, que fue el tema de ir al desafío, a este reality de televisión que Bienvenida y bienvenido a este espacio donde aprenderás a organizar tu vida, tomar decisiones con paz y confiar mucho más en ti mismo. Soy Manu Barrientos, tu host. ¿Amamos? ¡Amamos! Bienvenida, Manu, a este espacio. Amamos tenerte por aquí. Qué rico que nos hayas aceptado esta invitación, que vengas y nos cuentes sobre toda tu trayectoria, que literalmente ese es un espacio seguro de Vimel. Entonces, bueno, queremos conocerte, escucharte y empezar con esta pregunta que siempre hacemos al inicio, que es que nos cuentes un poquito de ti, pero sobre todo lo que te apasiona. Bueno, Manu, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo siempre me siento súper honrada, Ujú. pues, cuando me invitan a espacios como este, porque me encanta como conversar, me encanta compartirme, que de pronto algún mensaje que acá expongamos entre las dos le llegue a una persona y le sirva. Entonces, gracias primero que todo. Y bueno, mi nombre es Manuela Gómez, Amo. tengo 24 Ajá. años. em, yo creo que me definiría como una mujer supremamente apasionada por Me todas las encanta. cosas que hace. Pues literalmente yo como súper apasionada por la vida, me encanta la vida, y me encanta, como ya sabes, como todo el mundo del deporte, el bienestar. Siento que es algo que ha hecho parte de mi vida desde hace mucho tiempo, algo que me ha cambiado la vida, y como lo que a través de lo que yo también quiero como desarrollar muchas cosas en mi vida. Entonces sí, o sea, creo que mi mayor pasión en la vida viene siendo todo este mundo del deporte, el bienestar y el cuidadito personal. Me encanta porque está muy alineado con Vimel, con quienes nos escuchan, entonces está demasiado chévere este espacio que vamos a conversar el día de hoy. Voy a empezar con una preguntita un poquito diferente y es como devolviéndonos al tiempo. Y es como preguntarte, antes de hablar de todo esto tan increíble que ya has logrado, que ya has creado, como si hubo algún momento de tu vida donde sentiste demasiado caos interno, donde las cosas no se veían tan chéveres, tanto internamente como por fuera en tu vida. Bueno, sí, la verdad, creo que todos hemos pasado como por momentos de nuestra vida en el que de verdad sentimos como que no encontramos la salida, o lo que uno llama como tocar fondo. Ujú. Yo lo he tenido, creo que todos lo hemos tenido varias veces en la vida, y Total. seguramente los vamos a tener muchas veces porque la vida es cíclica. Ujú, Pero digamos que el momento hubo 2 momentos de mi vida, pues, ujú, de mi vida últimamente, en los que se ujú, sintió un ujú, poquito ese sentimiento de: "Juepucha, ¿qué voy a hacer?". ujú, Y el primero fue hace como 4 años, pues, ya ni me acuerdo de cuánto, ujú. que tuve una relación súper tóxica, que literalmente no fue solamente el hecho de la relación, sino todo Ujú. lo que abarcó eso, y todo lo que Okey. eso reflejó de muchas cosas que yo no tenía como Ujú. conscientes, y de las que me tenía que hacer cargo y tenía que gestionar, que se Total. reflejó en demasiadas cosas, y me trajo una depresión terrible, o sea, una desconexión de muchas cosas. Pero después de Ujú, ahí mi vida de verdad se pegó un cambio 180 cuando ujú, me hice responsable de todas esas heridas y todas las cosas que tenía que trabajar. Empecé como a, sí, o sea, como a la vida a responderme con cosas muy positivas. Después llegó como un resultado, que fue el tema de ir al desafío, a este ujú, reality de televisión que después te contaré un poquito más, que fue como ujú. un resultado de un sueño que yo tenía hace mucho tiempo, que se materializó después de haber tocado pues, ese momento tan profundo Total. de Ujú, tristeza. Salió esto tan wow, y todo ujú, este capítulo de mi vida que trajo cosas muy positivas, pero nuevamente también trajo un momento de mucha turbulencia, de okey, mucho como: "Pues ya logré esto, ¿y ahora qué?". Y ahora okey. que ya no desde pues como un lugar de tristeza ni nada, pero sí Ujú. como un lugar de mucha, mucha incertidumbre. Y sí, siento que esos han sido los 2 momentos de mi vida en los que más me he sentido como Guau, revolcada. me encanta. ¿Y qué te hizo como tocar fondo en esta última situación que tuviste como con el desafío? O sea, como que, ¿qué diferencia hubo con la primera? Obviamente son situaciones muy diferentes, o sea, una relación, el desafío, pero ¿qué sentiste tú
en tu interior que te tocó distinto? Okey, yo siento que lo que, pues, como lo que sentí primero tengo muchas más herramientas para gestionar todos los sentimientos como de ansiedad, de incertidumbre que Ujú. antes. Pero Ah, realmente bueno. como que lo que yo más como que sentí fue como esa yo lo que sentía era como incertidumbre por el futuro, como de verdad, Okey. como yo qué voy a hacer, o sea, como que acabo de salir de algo muy Ah, grande, ahora siento como mucha más presión de algo mucho ajá. más grande, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Siento que la diferencia fue eso, pues como que era más, no era un sentimiento como de tristeza, ni depresión, ni nada, sino que fue como un sentimiento de quiero hacer muchas cosas, pero no sé cómo, y eso me llenó de mucha ansiedad en un punto, pero después de aprenderlo a gestionar, siento que ya, pues, o sea, como que antes se volvió en cosas muy positivas que se están viendo reflejadas en este momento, Ay, entonces sí. me encanta como la manera en la que hablas, porque creo que es como una flor. Yo sé que Ujú, suena raro, pero yo me envuelvo total. demasiado como en el episodio y siento que como que reconoces mucho tus raíces, como lo que cuesta, cuando cuesta crecer, pero todo lo transformas como algo positivo, porque normalmente cuando uno habla en el espacio de Vimeo, en esta parte, todo es como que oscuro, pero tú siempre dices, pero logré esto, pero hice aquello, entonces creo que esa energía es bonita transmitirla, es bonita escucharla. Entonces, creo que desde ya nos estás enseñando como a, ay, bueno, entonces vamos a sacarle como provecho a todos estos sentimientos, a todas estas emociones, a todo lo que nos pasa. Entonces, creo que vamos a empezar como por ese lado. Totalmente, man, estoy súper de acuerdo contigo. Y hay algo que yo me repito mucho y es, o sea, nosotros somos, ya me pongo súper hippie deep Me aquí. encanta, Oigan, yo siento que Vimel es eso. yo tengo el lado súper hippie y es real, o sea, como que nosotros somos como dos polaridades, siempre, o sea, como en la vida tiene Ujú, sus dos polaridades. Está okey. la luz, la sombra, está el sol, la luna, y literalmente Ujú, una no existe sin que la otra exista. Cuando, o sea, mm, literalmente pasa la noche para que el sol salga, tal okey. cual. O sea, entonces cuando pasan Ajá. esas cosas oscuras de nuestra vida, literalmente solamente tienen el propósito de que volvamos a recordar las cosas bonitas, porque si no, no tendría ningún sentido. Sí, Entonces sí, total. yo me, ¡Ay, me me rijo por la filosofía de mi vida. encanta! Yo, porque nunca había, no lo había interiorizado así. Lo voy a aplicar más. Me encanta esa filosofía, guárdenlo ahí para quienes nos están escuchando. Bueno, Manu, y ya como para entrar entonces un poquito como a toda esa transformación que has tenido, que ya nos has hablado un poquito de esta, ¿cómo hace una persona como para transformar como ese fracaso en algo positivo y en algo de un aprendizaje así como tú lo estás haciendo? O sea, que no es realmente un fracaso, pero es una Ujú. situación compleja y difícil. Entonces, ¿cómo haces tú para transformarlo, para tener esa energía de la que estábamos hablando y volverlo algo como aprendizaje? Yo siento, mano, que como otra filosofía de vida o algo que yo me repito demasiado es que obviamente todos en la vida lo que buscamos es nuestro éxito, ¿cierto? Pues nuestro Ujú, concepto de éxito que para cada persona es muy diferente. total. Y muchas veces cuando llegan esos momentos, pues que nos hacen sentir fracasados, como tú lo dices, nos cuestionamos como muchas cosas, pero yo creo que como algo que yo me repito mucho es una persona exitosa, es una persona que ha fracasado muchas veces, literalmente, o sea, como que, porque es que, Total. o sea, uno a medida que se va equivocando, que van pasando como esas situaciones como Ujú, de pronto como no cosas tan positivas en nuestra vida, es que uno va sacando como los aprendizajes que te van a formar en la persona que, pues, que tú quieres ser. Entonces, como que siempre total. ver todo como desde el lado de la oportunidad y no desde el lado como de lo que falta, pues, o como Ujú. de lo que te está quitando, sino de lo que va a salir positivo de ahí, o de siempre, yo sí, o sea, yo tengo como hasta un positivismo como tóxico, obviamente, pues, no es como que siempre esté feliz o como que todo siempre lo vea color de rosas, pero, o sea, es como que me está queriendo enseñar eso, y empiezo como a Ujú, traer cosas del pasado, quizás, en las que de pronto yo me sentía muy, muy mal, y ujú. recuerdo cómo después me sentí tan bien. Pues, como por Ah, ejemplo, cuando ya hablo, por ejemplo, de entiendo, esta me relación encanta. súper tóxica, o sea, yo te lo juro que en ese momento de mi vida me sentía en un hueco, y yo me veo y yo digo: "Guau". O sea, guau, o sea, yo fui o sea, como que yo salí de Yo eso. salí Entonces, de cuando eso. llega otra situación es como: "Yo voy a salir de De esto", eso, y la ajá. vida es cíclica, o sea, la vida siempre, o sea, la vida Ujú. sería muy aburrida si siempre fuera plana, o sea, si siempre fuera igual. Entonces, Total. yo siento que
como para poder leer las cosas positivas, es simplemente como aprender a fluir con eso, pues aprender a fluir y abrazar el momento presente. Entonces, si en este momento me estoy sintiendo mal, en este momento están pasando cosas no tan bonitas, es simplemente, literalmente, aunque suene muy charro, es abrazar ese momento, agradecerlo, porque sé que después de esto van a salir cosas muy Muy positivas. positivas. Me encanta esto que dices. Y creo que un ejemplo de eso es lo que estás haciendo hoy, que yo ahí vi en tus redes que se veía como que ya estás transformando mujeres, vas a crear como algo nuevo. Ya también hablamos un poquito antes de empezar a grabar, entonces ya conozco más a fondo. Pero cuéntanos un poquito cómo llegaste como a todo eso, para hacerte una preguntita importante, y es, ¿cómo llegaste como a esa definición de poder tener un bienestar y una disciplina sin ser tóxico? Ok, Porque definitivamente estamos, en un auge de, digamos que está muy brandeado la disciplina, pero ya toca la toxicidad. Entonces, como que tú estás muy alineada con la disciplina más consciente. Entonces, ¿cómo llegaste como a todo esto? ok, bueno, eso ya es otra parte de mi historia, porque pues yo siempre he sido súper deportista, súper Ujú, desde chiquita. El deporte ha hecho parte de mi vida, me encanta hacer deporte y cuando ujú. yo era chiquita pues lo hacía por, pues netamente el disfrute, pues como yo siempre Okey. soy una niña súper activa, súper hiperactiva, entonces yo hacía deporte porque me gustaba, porque mis Ujú. papás me metieron a deportes, bueno, pasó mucho tiempo de mi infancia así. Cuando ya llegó la adolescencia, yo me retiré de los deportes, me dediqué a vivir mi vida de adolescente, como te estoy hablando como 15, 16, 17 Ah, años. okey. Pero luego, ya cuando Ujú. quise volver al deporte, estaba, como tú decías, como este auge de la vida fit en redes. Yo era una niña como de 17 años, empecé como a llenarme de demasiada información y volví a querer hacer deporte, pues como volver al gimnasio y a, Ujú. pues, y a cuidarme, pero ya no desde como porque lo disfruto, sino porque ya yo empecé a verme todos los defectos posibles en mi Ay, cuerpo, en lo que, o sea, como no. que yo ya era como yo no quiero estar así, yo me quiero ver Ujú. así y empecé a consumir mucho contenido. Entonces me llené de Okey. demasiada, demasiada, demasiada información que me saturó demasiado y más o menos para esa época en el colegio yo caí en un trastorno alimenticio que gracias a Dios no llegó Guau. como a una, pues como a un extremo demasiado grande, Ujú. pero igual era un trastorno de siempre vivir con ansiedad por la comida, de que me daban ciclos de atracones y Ay, compensación, que las Dios. niñas que lo han sufrido sé que me entienden que es muy fuerte cuando uno tiene como una Total. relación tan tóxica con la alimentación y con todo este mundo que se vuelve, pues, tormentoso, literal. Claro. Entonces, bueno, como que he pasado por todo un proceso con eso. Ya después llega este periodo en mi vida que fue como que de verdad yo tenía tan poquito amor propio y como que venía como reflejando tantas cosas que todo se reflejaba como en las relaciones en mi exterior, en el tipo Obvio. de amigos, parejas y todo Ujú. que yo atraía. Entonces, llegó un punto en el que, pues, como te contaba, toqué como mucho fondo con ese aspecto y pues a lo largo de todos estos años y todos los como aprendizajes que he tenido, he Ujú. logrado llegar a un punto hoy en día, pues porque, como te digo, siempre he hecho parte del deporte de mi vida, pero lo viví desde el disfrute chiquita, después lo viví desde un Ujú. punto demasiado tóxico y finalmente, después de empezarme a trabajar desde adentro, o sea, desde mi mentalidad, desde la conciencia de mi cuerpo, la conciencia también como más profunda sobre muchos aspectos de mi vida, empecé a llegar a encontrar un punto como en donde empecé a vivir el deporte y este mundo de cuidarme y el bienestar desde un lugar de mucho amor, por decirlo así, como Okey, ya amo. no fue como desde el castigo de quiero que mi cuerpo sea de tal forma o me siento demasiado flaca, demasiado gorda, para mí nunca era suficiente y literalmente Mm. todo giraba en torno a eso y se empieza a volver Qué algo duro. demasiado tóxico, pues Claro. ya no viene siendo bienestar ni cuidado, sino todo lo contrario. Entonces, como que a raíz de todos los pilares que han hecho parte de mi vida, en mi cuerpo, en mi mente y en mi alma, logré pues, llegar a ese punto de equilibrio y, y sí, o sea, como que siento que hoy en día soy capaz de vivir esa disciplina, porque me considero una mujer muy disciplinada, Ujú. pero desde como mucha conciencia, Ay, me como encanta. no desde
pues suena súper hippie también, como súper cliché, pero no esa disciplina del castigo, sino esa disciplina desde el amor, que cuando lo empecé a vivir desde ese punto, desde adentro, todo afuera se empezó a reflejar también de esa Amor. forma. O sea, como que de verdad, Total. como todo lo que yo esperaba que pasara, que mi cuerpo se viera de tal forma, que esto, que lo otro, cuando yo solté todo eso y lo empecé a transitar de otra forma, ahora sí me siento como, o Sucedió. sea, me siento bien con mi cuerpo, por fin, me siento bien conmigo, me siento bien con la disciplina que llevo, me siento, o sea, me siento demasiado bien y sé que muchas mujeres han pasado también por procesos así. Total. El mundo, como tú ahorita conversábamos un poquito antes del podcast, el Ujú. mundo es un poquito duro con las mujeres, o sea, como que las Sí, mujeres tenemos muchas total. condiciones para vivir en general. Ujú. Entonces, con el tema de los estereotipos físicos es algo muy teso, con el tema de las Uf, redes sociales y la demasiado. sobreinformación que hay en este tema también, pues hay mucha información. Entonces, cuando uno no tiene esa capacidad de discernir, uno puede de verdad caer en muchas trampas que tiene eso y creerse muchas cosas. Desde ahí parte eh, que encontré como ese propósito como de mi alma, Mm, porque amo este mundo, sé que se puede ir desde un lugar de mucho más conciencia y ujú. mucho más amor, porque sé también que el deporte vivido desde ese punto y el cuidarse trae demasiadas cosas bonitas a la vida. A mí me cambió la vida, o sea, me cambió la vida Me como empezar encanta. a habitarme desde este punto. Entonces, encontrando todo eso, es que lo quiero empezar a compartir con las mujeres, sobre todo, Sí. que sé que somos las que tenemos esta presión un poco con todo este tema. Total, total. Sí, me encanta todo lo que dices porque creo que, pues acá igual voy a decir esto desde mi perspectiva porque yo vivo en Medellín, obviamente depende Sí, mucho de quienes estén escuchando, pero es muy como que acá está muy segmentado grupitos, entonces que niñas acá, y cada una tienen como, sus grupitos tienen como sus diferentes presiones, entonces creo que tú rompes un poquito el esquema porque normalmente cuando uno ve una chica fuerte, levanta pesas, es como esa disciplina que es como ¡pum! Y yo digo: "No, yo nunca voy a poder, o sea, nunca voy a poder tener ese estilo de vida porque yo no tengo esa personalidad". Pero cuando uno conecta con Manu, es como: "Ah, bueno, o sea, ella es una girly que alza pesas gigantes". Entonces, eso como que a veces no pasa, entonces conecta, como que yo no soy tan, yo no hago como que las pesotas, porque yo sé que yo no es que sea débil, pero yo reconozco que yo no soy tan fuerte. Entonces, uno se llega a identificar más como con las pilates, o pero es que como que entonces uno, a mí me pasa mucho que uno no intenta como que uno no se identifica ya con nadie, porque uno dice: "Yo no exacto. encajo como en ningún lado". Entonces llegas tú como a romper ciertos esquemas y hablar de todo esto, y dice uno: "Ah, bueno, entonces sí es posible llegar como a ser esa chica súper fuerte que en cierto modo muchas queremos ser, pero sin fallarle como a ese equilibrio que yo quiero tener también". Exacto. Ay, mano, y es algo demasiado, demasiado poderoso, o sea, demasiado, que literalmente me reafirma aún más porque amo hacer lo que hago, Ujú. literal. Me encanta. Porque Ajá. siento varias cosas, o sea, como que hay muchas cosas. Primero, demasiados estereotipos que nos empiezan como Ujú. a literalmente etiquetar. Entonces, si yo soy una mujer Total. fuerte, no puedo ser una mujer femenina. Si yo soy una Exacto. mujer, pues no sé, que no le gusta alzar peso, entonces soy una mujer débil. Y eso empiezan a Ujú. crear como ciertos patrones como de identificación y de Total. identidad, que es lo que hace que una persona, pues o una mujer, no pueda mantener esa disciplina desde un lugar tranquilo, pues porque empieza a haber Total. como tantos problemas en esas creencias que tenemos Ujú. sobre nosotras mismas y como tantas fricciones que de verdad, o sea, empieza a volverse, o sea, ser constante desde Ujú. ahí, ser disciplinado desde ahí es muy difícil, porque literalmente ni siquiera has Total. conectado con eso que tú de verdad quieres ser o Ujú. quieres encarnar o quieres literalmente como reflejar, que no tiene que ser la moda, porque es que con las redes sociales pasa mucho eso. Entonces, Total. a mí me pasó que en alguna época yo me intenté como forzar demasiado a ir al gimnasio tradicional. Entonces, no, Ujú. yo tengo que ser gym rat. O sea, yo tengo que ser la niña que va al gimnasio porque eso es lo que saca el cuerpo lindo, eso es lo que me va Ajá. a poner la nalga así, la pierna así. Y como yo estaba tan enfocada solamente en un resultado exterior, Ajá. físico, pues primero, sostenerlo era súper difícil, pues porque no lo Claro. estaba sosteniendo desde un lugar de verdad, Intención. exacto, con una Ujú. intención real. Segundo,
nunca llegué al resultado, o sea, el resultado nunca llega porque quería controlarlo ¡Qué tanto que, o sea, obvio! como que nunca, No. así lo tuviera, no lo iba a ver, o sea, no lo iba a ver. Y Exacto. tercero, pues yo no estaba haciendo eso por mí, sino por, pues como porque era Mm, lo que mucha gente decía o hacía. ujú, Cuando yo empiezo a conectar, pues yo en ese momento voy al gimnasio, hago de todo, literal, ujú. pero cuando yo empecé a conectar con mi cuerpo y con lo que mi cuerpo disfrutaba, que es otro tipo de entrenamiento, empezó a llegar como esa disciplina, ese Ujú. equilibrio, y como que ya sí empecé a poderlo hacer desde un lugar de que se siente fácil. O sea, es que la disciplina cuando se Amo. hace desde ahí es fácil. O sea, Es uno, sencillo. uno es el que se complica muchas veces con tantas, como con tantas cosas que uno se mete en la cabeza que se vuelve algo tedioso y algo cargado de sostener. Pero realmente cuando uno de verdad como que se identifica con lo que de verdad a Ujú. ti te va a llenar y lo que de verdad a ti te va a mover y te va a permitir sostenerlo desde esa tranquilidad y esa conciencia, todo de verdad cambia full. Me Y también, encanta. pues que de verdad, o sea, como que uno tiene que empezar a partir de quitarse como ese estigma de eso no es para mí. Es que que uno ve como Total. en redes, que también ve como tanta gente y tanta información, y uno ve como, no, la niña súper disciplinada que se levanta todos los días a las 5 de la Ujú. mañana y hace esto, y uno dice, eso no es para mí. Pues como que, o sea, yo no soy capaz, o sea, yo no soy Total. capaz, pero es literalmente que no has encontrado como la estructura correcta, con la intención Exacto. correcta y con el acompañamiento correcto Correcto. también. Total, total. Me encanta eso que dices porque yo sí me siento muy identificada, porque creo que me ha pasado que no encajo en más en ese tema del cuerpo y del movimiento, porque yo siento que soy muy débil para las gym rat, pero muy fuerte para las pilates girl. Entonces yo digo, no, pues mejor me quedo como en la mitad, como que soy una chica básica. Entonces, como que no me identifico ahí. Entonces, claro, crea uno esos patrones que tú decías y era como que, bueno, ¿por qué voy a sentirme débil o por qué me voy a sentir que el otro no me gusta? Pues no es como que tenga que ser mi identidad, puede ser simplemente un movimiento, un ejercicio que me guste, sin tener que irme a cuestionar mi propia identidad. Entonces Ujú, creo que eso me gustó muchísimo y me siento súper identificada. me encanta. Y aquí pasamos entonces a esta pregunta que me surgió y es que, ¿crees que primero va entonces el cambio del hábito o primero se transforma la identidad para poder Me encanta, generar el hábito? me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Yo, amo leer como sobre neurociencia y como sobre todo lo que hay detrás ¡Ay, me de encanta! formar como todo, pues, ya después de que empecé como que yo hice todo esto de forma muy empírica en mi vida, y cuando vi que estaba construyendo una vida como que me gusta, como, wow, mira esto que estoy logrando, empecé a ir como atrás, como, wow, o sea, qué cambio en mí, Ajá, qué había en mi mente, okey, amo. cómo me convertí en esta Manuela, literalmente, o sea, como que la Manuela de antes dice como, reina, o sea, ¿cómo estamos acá, literalmente? Entonces, Total. empecé a estudiar mucho sobre neurociencia, y ahí aprendí algo que me encanta, y yo lo hablo mucho con la gente que me rodea, ellos saben. Ujú, Uno a veces, pues porque siento que todos en algún punto de la vida, no solamente con el deporte, sino con muchas cosas, intentamos cambiar algo que, pues, que no nos gusta, o por ujú. ejemplo, no sé, yo soy una persona que quiere empezar a madrugar, pero uno a veces empieza desde mucho, pues como desde la noche anterior, mañana madrugo, mañana Total. madrugo, mañana madrugo, y nunca llega ese Y día en el nunca que madrugas. madruga. Y Literal. todo eso está en la identidad que tenemos sobre nosotros mismos. O sea, no en el Mm, hecho de el hábito de madrugar, sino en la persona que tú te has construido durante toda tu vida, que ha okey, me tenido tantas encanta. acciones chiquitas, acciones Ujú, cotidianas, que te han reafirmado que tú eres una persona que, por ejemplo, no madruga, o que tú eres una persona indisciplinada, o que tú eres una persona que no eres fuerte. O sea, ha ujú, habido tantas cosas en tu vida que te lo reafirman, que tú ya tienes una identidad formada sobre Manuela, la niña que no es fuerte, Manuela, la mm, niña que no es disciplinada, por ejemplo. ujú, Y por más que tú trates de salir de ese bucle, ujú, de salir de esa, pues de ese mal hábito, hasta ujú. que tú no empieces a cambiar la percepción y la identidad que tienes sobre ti, eso no va a cambiar nunca. Por más que te lo Ajá, propongas, lo pongas en un to-do list, por más ajá, que lo pongas no, nunca va a cambiar. O sea, uno primero tiene que de verdad em,
como meterse o encarnar la persona que uno quiere ser, o sea, en Me cualquier encanta. aspecto. O sea, Ujú. yo, y no es, se trata de decirte mentiras, pues, o decir como, no, es que yo ya soy la persona más disciplinada, pues, y todavía no, sino de verdad empezar como a encarnarlo tanto en tu día a día y como a decir, ¿cómo actuaría la Manuela disciplinada? O sea, en vez de decir, voy Ujú. a ser disciplinada, me pregunto, ¿cómo actuaría la La Manuela Manuela disciplinada. disciplinada? Ujú. Y no desde el hábito gigante que hay que cambiar o la acción gigante, sino como esas cositas chiquitas. Entonces, bueno, la Manuela disciplinada se acostaría más temprano hoy para poder madrugar. Sí, entonces voy controlando las pequeñas cositas, pequeñas cositas, que cuando tú te das cuenta que, pues, o eres consciente de esas pequeñas cosas forman el gran hábito. Entonces, Me sí. encanta, me encanta esto que dices, porque sí, yo también como que mucho por el programa que tenemos en Vimel, me encanta leer muchísimo de neurociencia y eso me parece súper interesante, como el hecho de que no, o sea, como que si tú te desligas del hábito, como que simplemente lo dejas como una actividad más, eres más propenso a no cumplirlo, así tú lo vuelves parte de ti mismo. Entonces Ujú, me encanta esto que dices, porque prácticamente hay que empezar primero como desde adentro, desde nuestra propia identidad, nuestro propio autoconcepto, para poder transformar lo que es la disciplina, los hábitos. Entonces, es que rico que tú lo veas desde la mirada del equilibrio, porque ahorita contabas que era no solamente cuerpo, que también era como esto de mente y de alma. Entonces, amo eso porque también con todos los conocimientos que ya tienes, creo que se puede hacer como una, sí, como un 360 de ujú. todo. Así que ya como para ir a esas herramientas, esos consejitos que tienes para las niñas que nos escuchas, si hay una chica que busca como tener ese 360 que tú ya estás como empezando a brindar, como en temas de la identidad, del cuerpo, el movimiento, ¿por dónde debería de empezar? Ok, yo siento que una niña que se haya sentido, por ejemplo, como en algún momento me sentí yo, que fue Ujú. como demasiado perdida, yo siento que lo primero debería empezar por conexión con ella misma, pues como Ok. con empezar a conocerse. Pues yo sé Ujú. que suena también como súper, uno siempre lo escucha, pero es real, o sea, cuando uno quiere cambiar algo, quiere de Ujú, verdad ponerle como su atención a algo, lo primero es identificarlo. O sea, tú primero tienes que literalmente saber qué es eso que no te está dejando avanzar, o sea, tú tienes que saber desde dónde partes. Entonces, lo primero es eso, total. como identificarse, como ¿qué es eso que de verdad no me está dejando hoy ser la mujer que yo quiero ser? O sea, entonces primero uno lo identifica y después vamos a esa parte interna o esa parte mental que es Ujú, la que va a empezar a controlar todas las acciones de nuestra vida y que antes de empezar a querer accionar y ujú, cambiar esas cosas, tenemos que ir a cómo las estamos identificando en este momento en nuestra mm, mentalidad, o sea, cómo está nuestra mentalidad, eh, me exacto, encanta. como desde la conexión con eso. Yo creo que ese sería el Un primer primer paso paso. y nada, o sea, como verlo no desde un punto de juicio de, no, es que a mí me falta esto y no soy así, no soy así, sino Ujú, como con responsabilidad. O sea, uno a veces cuando tiene como estos malos hábitos o quiere cambiar ujú, algo, uno empieza a sentir un poquito de culpa. Entonces, como cuando uno, total. digamos, no se cumple, se empieza a aparecer la culpa. Y la culpa es una emoción que tiene una frecuencia de vibración súper bajita y nos envuelve en ese bucle de, sí, pues como de no accionar, porque la culpa entonces te baja totalmente la Total. energía, pero cuando nosotros empezamos a ver esa culpa como una oportunidad de hacernos responsables, empieza el verdadero cambio, porque entonces la culpa es la puerta para decir, acá hay algo de lo que Ujú. yo me tengo que hacer cargo. Entonces sí, para mí es eso, como el primer paso, lo resumiría como en conciencia, pero conciencia amorosa. Amorosa, me encanta, así como tener esa autocompasión también, Sí. pues no simplemente como esa autoexigencia, me parece Ujú. súper asertivo, la verdad. Y si lo materializamos como en el día a día, ¿qué práctica podría ser esa persona que nos está escuchando que la permita como conectarse con ella misma y tener esa conciencia de la que nos hablas? Ok, para mí, como vamos a irnos a lo más básico, yo creo que en el día a día, estando tan saturados de tanta información y tantas cosas, para Total. tú poder encontrar tu verdad, tienes que empezar a
escucharte, ¿cierto? Y Ujú, a veces es muy difícil encontrar como esos espacios en el día a día, pero pues como de verdad un momento en el que puedas tú conectar contigo mismo, pero para mí es primordial que nosotros saquemos como espacios para conectar. Entonces puede ser, por ejemplo, en la mañana cuando nadie se ha despertado en tu casa o lo que sea, o en un momentico antes de empezar tu día, a mí me gusta mucho escribir. O sea, uno escribiendo literalmente va haciendo una descarga mental y literal, como el nudo que uno siente que tiene en la cabeza sobre alguna situación se va desenredando. Entonces, eso en el día a día, escribir como vaciar todo lo que nuestra cabeza de pronto está como maquinando todo el literal, todo tiempo, el tiempo, me mucha parece una información. herramienta primordial. 2 esto ya de pronto, pues, puede, o sea, como que cada quien cree en lo que quiera creer Ujú, o lo que sea. Yo soy muy creyente en sí. Dios, pero uno sí necesita como esa conexión espiritual Ujú. con la fuerza superior o con lo que sea que crea, con tu poder interior, con lo que quiera que tú quieras conectar, pero de verdad como em, hablarse mucho desde ahí es Ujú, otra práctica que yo hago demasiado ujú, y lo en prácticas cotidianas también como para empezar a uno poder sostener eso, o sea, ujú. más allá como, o sea, acá te estoy dando dos cosas que me ayudan mucho como a identificarlo, a hablarlo, a conectar conmigo, a Total, empezar a ajá. conocerme y lo otro es desde cómo empiezo a adecuar mi entorno para que haga que todo esto sea Mm. sostenible para mí. Entonces, con quién me estoy rodeando, a quién estoy escuchando, desde los Guau. podcasts o no todas estas cosas. Entonces, sí, para mí son como tres herramientas súper Claro. poderosas para eso. Claro, me gusta porque, claro, puedes empezar a hacer esas prácticas, pero la tercera que estabas diciendo es más como de volverlo sostenible en el tiempo, que no sea algo que empieces y que ya después lo dejes. Me Ujú, encanta. exacto. ¿Y qué cambió en ti cuando empezaste a implementar estas prácticas? Mi vida, literal. O sea, No mentiras, pero todo. no, pero realmente siento que como que el cambio Ujú, más gigante que ha habido en mi vida, de la manera que se sentía como incapaz de todo, insuficiente para todo, cero disciplinada, como que de verdad no reflejaba absolutamente nada de la vida que quería. ujú, Creo que el cambio más grande ha sido, eh, es que no sé cómo lo resumiría, como ujú. amor propio, literal, Amor, como un okey. amor propio tan Ujú. genuino y tan habitado Me encanta. desde desde esa como esa identidad, yo no sé, como desde un lugar de tanta conciencia que de verdad yo me siento tan en paz conmigo misma y con Ujú. todo lo que hay a mi alrededor que no sé, o sea, es eso, es como amor propio, yo veo amor en todo y como lo veo en mí, lo veo en todo, literal. Ay, Entonces, como que amo. aprendí a habitarme a mí y de verdad cuando uno arregla, pues arregla no, esa palabra no me gusta, pero cuando uno como que abraza Modifica. todo ese mundo interno, o sea, Okey. Ujú, como que sí, como que lo habitas desde ese lugar de tanto amor, ujú. tú empiezas a experimentarlo en ti y todo lo que tú experimentas adentro se refleja afuera. Entonces, Total, literalmente cambié yo, cambió mi vida, cambió cambiaron todo. todas las evidencias que hay a mi alrededor y sí. Me encanta porque igual yo creo que también se siente y, por ejemplo, cuando empezamos la conversación yo decía, wow, transmites demasiada paz y entonces todo lo que yo decía y entonces, ¿cómo fue tu caos? Y tú decías, no, fue hermoso porque viví eso, entonces se siente como esa plenitud. Y yo, wow. Sí. Entonces me encanta para que quienes nos están escuchando puedan empezar a utilizar esas prácticas, conocerte también desde este nuevo aspecto tuyo, que bueno, yo digo nuevo porque Manu y yo nos conocíamos desde antes, entonces para mí esto es nuevo, pero yo sé que Manu ya lleva un Nueva versión, proceso, sí. sí, ajá, ya lleva un proceso, caminito recorrido. Yo también era otra mujer Bastante. completamente diferente, entonces es como, wow, estamos unas chicas distintas. Nos hemos transformado y de eso Sí, se trata la vida definitivamente. total, de seguir como avanzando y en pro de uno mismo también. Entonces, hasta aquí llegamos en el episodio de ¡Ay! Ay. Amamos. Muchas Gracias. gracias, Manu, de verdad. Me encantan estos espacios, te felicito, que también te atrevas como a compartir Ujú. toda, pues a ti misma te compartas también con las personas, es demasiado valioso, entonces sí, muchas Amo. gracias. Esto sería todo por el episodio de hoy. Gracias por llegar hasta acá, por escucharnos. Sabes que nos puedes encontrar como Bimel by Manu B en Instagram, TikTok y el podcast Be by Bimel en Spotify, YouTube, ya sabes, Apple Podcast también para que vayas y nos escuches. Y a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales, en Instagram, TikTok y en YouTube.
próximamente, este todavía no ha salido, porque ¡Amo! es que hay un lanzamiento súper top que no se lo pueden perder. En mis redes sociales me pueden encontrar como manuelagomez.2 y todo mi programa Habítate. Me encanta. Pendientes de todo lo que se viene por acá. Ay, Chai. chai.